Ok, esta semana vamos a continuar con nuestra serie en Juan y vamos a ir a otro de esos encuentros personales de Jesús. Hace 3 semanas vimos el primero de esos encuentros, vimos el encuentro de Jesús con Nicodemo. En aquella oportunidad se trataba de un hombre religioso, de un hombre que conocía las Escrituras, de un hombre que era un fariseo, líder de su pueblo, que tenía una posición que era reconocido por la gente y que aún así fue a Jesús con un interrogante grande en la cabeza. Y él fue confrontado con Jesús con una verdad tremenda. Él le dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Hoy vamos a ver el segundo, como les dije, el segundo encuentro de Jesús con diversas personas. En este caso, se trata de un encuentro totalmente diferente del encuentro con Nicodemo. Aquí no estamos hablando de una persona conocedora de la ley, estamos hablando de una mujer, la mujer samaritana, de una persona que era cualquier cosa menos conocedora de la ley, menos religiosa, menos incluso virtuosa. Se trataba de una mujer que ni siquiera era judía y que a los ojos de los discípulos de Jesús era la más inmerecedora de todos y era probablemente la última persona a la que ellos se hubiesen acercado a compartir las buenas nuevas. Ella ni siquiera, podemos decir que había llevado una vida medianamente normal, era una mujer promiscua. Sabemos por el pasaje que era una mujer que había llevado una vida disipada, había estado con muchos hombres y estaba ahorita con uno que ni siquiera era su marido. Probablemente ninguno de nosotros hubiésemos pensado que esa era una persona con la que Jesús se iba a aproximar, con la que Jesús se iba a encontrar. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí en el pasaje de hoy es un mensaje tremendo, porque vamos a ver el encuentro de Jesús con esta mujer que nadie hubiese dado medio por ella. Pero en este encuentro vamos a ver unas lecciones importantísimas de cómo luce un verdadero encuentro de un pecador con Jesús. Y vamos a ir a Juan 4, no vamos a leer el capítulo completo, no lo vamos a predicar completo tampoco hoy, vamos a llegar hasta el versículo 26. Sería demasiado largo para hacerlo en una sola, pero tampoco lo voy a leer completo una vez, sino que lo vamos a ir leyendo secuencialmente en la medida que vayamos predicándolo. Y como les dije, vamos a ver una serie de lecciones, vamos a ver 5 lecciones sobre cómo luce un verdadero encuentro, cómo es un verdadero encuentro entre un pecador y Jesús. Y lo primero que vemos en los versículos 1 al 7 es que ese encuentro de Jesús con la samaritana no fue un encuentro casual. Fue un encuentro planeado de antemano. Fíjense, versículos 1 al 7. Nos dice que Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Fíjense que el pasaje nos pone nos presenta primero que nada el escenario. Jesús salió de Judea vía Galilea. Judea estaba en el sur de Israel, Galilea estaba en el norte, y lo que había entre esas dos regiones era la región de Samaria. Ahora, el texto nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Una traducción más literal sería, le era necesario pasar por Samaria. Y uno diría que, bueno, si uno va de una cuadra a otra, uno toma la vía directa. El detalle está en que para los judíos, esa cuadra intermedia, esa región intermedia de Samaria, era un área
que ellos rechazaban y evitaban pisar a cualquier costa. Ellos preferían dar una vuelta, cruzar el río Jordán, subir y volver a cruzar el río antes que pasar directamente por Samaria. Los samaritanos eran un pueblo mestizo, básicamente. Era un pueblo que había sido el resultado de la invasión de Asiria a lo que fue en un momento el reino del norte. Los asirios llegaron, se llevaron todo lo que había, arrasaron con todo, mataron un gentío, y la estrategia de ellos era dividir a los sobrevivientes. Se llevaban un grupito para allá, otro grupito para allá, otro grupito para allá, y traían y repoblaban la zona con personas de distintos lugares. Lo que ocurrió en Samaria es que un pequeño grupo de judíos, un remanente pequeño de israelitas, se mezclaron con personas provenientes de otras regiones. En un principio no tenían identidad, en un principio no constituían un pueblo, pero con el pasar de los años eso se fue constituyendo en un pueblo. En un pueblo que de alguna manera tenía ancestros comunes con los judíos, pero que tenían una cantidad de creencias y una cantidad de prácticas que habían sido heredadas de otras culturas que eran básicamente idólatras. Los judíos los veían a ellos como un pueblo sucio, como un pueblo inmerecedor, los llamaban perros. No querían nada, no querían tener nada que ver con ellos. Ellos evitaban pasar por Samaria para evitarse el mal rato de encontrarse con alguno de esos hombres impuros, con alguna de esas mujeres impuras. Daban ese rodeo enorme, caminaban bastante más de lo que nada más para evitar pasar por ahí, pero el texto nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque él ya tenía planeado encontrarse no solamente con esa mujer, sino con todo ese pueblo. Y es interesante que al llegar, sus discípulos se van a comprar comida y él se sienta solito en el pozo, en las horas del mediodía. Y en eso, en pleno mediodía, cuando el sol está así como ahorita, pero imagínense mucho más fuerte porque estamos en el medio de un área bastante más caliente y desértica, llega una mujer a sacar agua. ¿A qué hora creen ustedes que una mujer iría a sacar agua al pozo? ¿A las 12 del mediodía? O a primera hora de la mañana o a final de la tarde. Pero las mujeres no se acercaban a sacar agua al pozo a las 12 del mediodía, porque esa mujer estaría entonces a las 12 del mediodía sacando agua. Es muy probable que si iba en la mañana o si iba en la tarde, cuando el resto de las mujeres estaban sacando agua, la miraran feo, pasar un mal rato, se burlaran de ella, porque sabemos por lo que nos dice el pasaje que esta mujer había estado con varios hombres y que ahora estaba con uno que no era su marido. Tenía mala reputación en el pueblo. Era una mujer que probablemente había sido muy promiscua y que era rechazada. Probablemente ella no tenía ninguna ganas de encontrarse con nadie en el pozo, y mucho menos encontrarse con un judío que viniera a decirle: dame un poco de agua. El hecho es que la reacción inicial fue tremenda. Jesús le dice: dame un poco de agua, y ella le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? La reacción inicial de ella fue rechazo. ¿Cómo se te ocurre a ti? Yo soy samaritana, soy además mujer, tú eres judío, hombre, estamos solos aquí, tú me vas a venir a pedir agua a mí. Lo hermoso del asunto es que Jesús sabía cuál iba a ser la reacción de ella. Jesús sabía que las primeras palabras de ella iban a ser palabras rudas hacia él, y aún así él había planeado encontrarse con ella. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Vamos a ver cómo reacciona Jesús. Y eso nos va a mostrar la segunda lección. La primera es que el encuentro es un encuentro planeado de antemano. Y la segunda es que cuando nos encontramos con Él, nuestra mirada está puesta en la carne. Jesús le dice, versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua,
tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Si tú me hubieses pedido agua a mí, yo te hubiese dado agua que da vida. Y el hecho es que esa respuesta en Jesús ha debido despertar algún tipo de curiosidad o algún tipo de interés en la mujer, porque vemos que inmediatamente empieza a ocurrir un cambio en el tono. Ya no le dice, ¿cómo se te ocurre a ti, chico? Ahora le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. Versículos 11 y 12. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella hace referencia a Jacob y le preguntó a Jesús de dónde iba a sacar esa agua de la que él estaba hablando. No tienes con qué sacarla, ¿de dónde la vas a sacar? Evidentemente ella estaba pensando en el agua que se bebe. Ella estaba pensando en el agua que podían sacar de ese pozo. El hecho es que Jesús no le responde, no le dice, mira, es que tengo otro lugar de donde sacarla. Jesús no responde lo que ella estaba preguntando, sino continúa llevándola a donde él la quería llevar. Y los versículos 13 y 14 nos dicen, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Es evidente que esta mujer estaba enfocada en el agua que todos nosotros conocemos. Esta mujer estaba enfocada en el agua que ella había ido a sacar del pozo. Esa agua física que sacia la sed del cuerpo por un ratico, pero que al poco tiempo ya tenemos sed de nuevo. Pero Jesús le estaba hablando de otro tipo de agua, una que quita definitivamente la sed, un agua que quita una sed diferente, una sed que el agua corriente no puede quitar. El que beba de esta agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El hecho es que la mujer se interesa más en la oferta de Jesús, pero es evidente que seguía pensando en el agua del pozo, en un agua que se bebía, y que el agua que Jesús podía ofrecerle era agua que iba a calmar su sed. Ella le dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Su mirada estaba puesta aún en la carne. Él le habla, de esta agua brotará un manantial, de ti brotará un manantial del que brotará vida eterna. Y ella le dice, dame esa agua para que yo no tenga que volver aquí a sacarla. Pareciera como que ella escuchó agua, escuchó vida, pero no escuchó eterna. Pareciera como que, wow, había su atención o su mirada no estaba puesta en escuchar lo que Jesús estaba diciendo, y uno diría, wow, Jesús le está hablando de vida eterna. Y ella seguía pendiente de las cosas temporales del mundo, de las cosas que solo pueden saciar las necesidades y los deseos del hombre por un corto tiempo. Ahora les pregunto, ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿El Señor nos habla de vida eterna? Todo el tiempo a lo largo de la palabra. ¿Y nosotros estamos pendientes de qué? ¿De qué comeremos? ¿De qué vestiremos? ¿De qué tomaremos? ¿De dónde iremos en las vacaciones? De las cosas que queremos en este mundo. Y nos olvidamos que a lo largo de todas las escrituras, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, se presenta como peregrino y extranjero en este mundo. ¿No le habrá pasado lo mismo a los primeros lectores de Jesús, de Juan, los que estaban leyendo este evangelio? ¿No le ha pasado lo mismo a cada ser humano que ha caminado en la tierra, y no ha pasado lo mismo a cada cristiano que ha vivido en esa lucha? Por algo Jesús nos dice, no se afanen con qué comerán o qué beberán. El hecho es que la Biblia nos habla de vida eterna y nosotros seguimos enfocados en las cosas temporales del mundo. Es una realidad. No somos diferentes a la mujer samaritana en ese sentido. No somos diferentes
a ella porque nuestra tendencia de poner la mirada en las cosas del mundo es algo que está ahí, es parte de nuestra naturaleza caída. Esa ceguera espiritual que produce el pecado es la que nos impide ver con claridad lo que Jesús nos está diciendo y poner nuestra mirada en la eternidad, y nos lleva a poner la mirada en el corto plazo. Queremos las cosas que nos dan satisfacción inmediata, queremos satisfacer nuestras necesidades, ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que nos da seguridad ya. Pero la fe no se trata de creer en lo que tenemos en la mano, sino de creer en lo que no podemos ver. Y cuando en Hebreos 11 se nos habla de esos héroes de la fe, se nos dice que ellos murieron sin obtener el cumplimiento, sin ver el cumplimiento de las promesas, porque tenían la mirada puesta ¿dónde? En una patria mejor, en una celestial. Ellos tenían puesta la mirada en la eternidad. Sin embargo, muchas veces nosotros vamos a la palabra, leemos vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna por todos lados, y ¿dónde tenemos puesta la mirada? El hecho es que tenemos que reconocer que por cuenta propia nunca vamos a ser capaces de ver y experimentar nada que no sea en la carne. Nuestra naturaleza caída nos enceguece. Y si no es a través del Espíritu, y si no es a través de lo que Él hace en nosotros, nosotros no podemos entender y ver la promesa. Y ver que esto no se trata de lo que Él puede hacer por nosotros aquí, ahorita, sino por la eternidad. Vamos a continuar leyendo para ver cómo Jesús la continúa llevando. Vamos a ver en la tercera lección cómo Él la confronta con el pecado, pero cómo a su vez la respuesta de ella es una respuesta religiosa. Inmediatamente ella se va a la religiosidad. Versículos 16 al 18, le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Ella responde: no tengo esposo. Bien has dicho, le dice Jesús, que no tienes esposo. Cierto es que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Probablemente cualquiera de nosotros le hubiese dicho: sí, bichita, tú eres una pecadora, tú no eres una inmerecedora, tú has tenido 5 y eres una pecadora, estás ahorita rejuntada con otro hombre. ¿Cómo es posible? Jesús no le insulta. Jesús sencillamente le muestra que Él sabe quién es ella. Con amor y misericordia le dice: bien has dicho que no tienes marido. Has tenido 5 y ahorita estás con uno que no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Definitivamente, si hay algo que el Señor conoce mejor que nosotros, en nuestro corazón. Y si hay algo en lo que Él es experto, es en mostrarnos nuestro pecado. Vamos a seguir leyendo para ver la respuesta de ella. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Me doy cuenta que tú eres profeta. Dime quién tiene la razón, nuestros antepasados o ustedes los judíos. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Dónde debemos ir a adorar a Dios? ¿Se dan cuenta de que cuando Jesús la confronta con el pecado, la reacción inicial no es: ¿y cómo tú sabes eso de mí? ¿Y qué hago yo con este pecado delante de Dios? Sino, ¿cómo es la cosa? ¿Quién tiene razón? ¿Nosotros los samaritanos o ustedes los judíos? Yo no pudiera pensar que el origen de eso estaba en la manera en que Dios había ordenado la oración en el Antiguo Testamento. Y en parte sí, pero en más de una oportunidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que Él les había dejado claro que su presencia no estaba contenida en un templo físico. Solo les pongo un ejemplo. En el exilio en Babilonia, el templo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. ¿Y qué hizo el Señor a través del pueblo judío cuando ese pueblo estaba en Babilonia? ¿Qué hizo a través de David y sus amigos? Echó a los amigos a un horno de fuego y se glorificó en eso. Y Nabucodonosor terminó alabando
al Dios de los judíos. Más adelante Darío echó a Daniel en un foso de leones y el hombre salió sin un rasguño. Y Darío terminó alabando al al Dios de los judíos. Dios les dejó claro una y otra vez que él no estaba contenido a un templo. Y el tema es que querer buscar a Dios en un lugar específico, en un sitio o a través de un ritual particular, es un problema que no se origina en lo que Dios haya dicho o no. Es un problema que está enraizado, está clavado en el corazón caído del hombre. Es un tema que es mucho más profundo porque se trata de que es mucho más cómodo tratar de lidiar con nuestro pecado o de relacionarnos con Dios a través de una obra externa, a través de ir a un sitio, a través de cumplir una serie de normas, una serie de rituales, que enfrentarnos como pecadores cara a cara con un Dios santo, santo, santo. Que enfrentarnos con la soberanía de un Dios que puede decir, te doy vida o te doy muerte. Te condeno o te salvo. La religiosidad es más fácil. La religiosidad no nos confronta. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia y somos confrontados por Él, tenemos una sola salida: humillarnos delante del Señor y decir, Señor, yo no puedo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene solita: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y el hecho es que las acciones externas definitivamente son más fáciles. Los rituales son más fáciles. Ir a un lugar es más fácil. Y sí, de alguna manera, hasta aquel momento el sacrificio no se había consumado, el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero la verdadera relación de los hombres con Dios desde el Antiguo Testamento no se basaba en un lugar, se basaba en la fe. Solo piensa en Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia en el Génesis. Solo piensen en David, en los Salmos. Ahora les pregunto, ¿cómo intentan la mayoría de las personas hoy en día relacionarse y reconciliarse con Dios? No es también a través de la religiosidad. ¿Cómo lo hacemos nosotros muchas veces? No caemos muchas veces aunque no lo creamos así, en una especie de religiosidad, porque todos los días me paro a tal hora y oro, leo la palabra durante tanto tiempo, voy y hago esto, voy y hago aquello, voy al estudio bíblico el sábado, voy al servicio el domingo, y empiezo a descansar en que estoy haciendo cosas para el Señor, y no en que me estoy relacionando íntima y verdaderamente con Él. Vivimos una vida como la queremos vivir, haciendo algunas cosas, pero no nos acercamos a Él como Él quiere que nos acerquemos. Hermanos, la religiosidad, lo hemos hablado en las semanas anteriores, la religiosidad está metida en nuestro corazón y nuestra respuesta ante el pecado es una respuesta automáticamente religiosa. Y tenemos que estar claros en eso. Porque la tendencia de nuestro corazón nos va a empujar hacia allá. No nos va a empujar a depender de la gracia. Nos va a empujar a depender de las obras. La gracia nos quita el mérito. Las obras nos dan mérito. Vamos a ver la cuarta lección. Y es cómo es esa verdadera adoración. Versículos 21 al 24, Jesús le dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu,
y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Permítanme leer esa última sección nuevamente. Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús dejó algo totalmente claro. Aunque su sacrificio en la cruz no se había consumado, aunque el Espíritu Santo no había sido enviado a morar en los creyentes, ya el tiempo había llegado en que los verdaderos adoradores no iban a acudir a un monte o a un templo, no a un lugar. Hermanos, la adoración no se trata de ir a un sitio. La verdadera adoración no se trata de la forma o de la manera en que lo hago, de si levanto mis manos o no lo hago, o de cómo me visto o con qué palabras lo hago. Dios es espíritu y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y esto es una frase importantísima y que tiene varias implicaciones, probablemente más de las que voy a mencionar ahorita. Pero vamos a prestarle atención a las implicaciones que tiene adorar al Padre en espíritu y en verdad. En primer lugar, la verdadera oración, aunque la hagamos de forma colectiva, aunque estemos todos juntos bajo un mismo techo adorando al Señor, es un acto individual. El espíritu de cada uno de nosotros adora personal e individualmente al Padre. Cada uno está delante de Él adorándolo y Él conoce a cada uno individualmente. Estamos por nombre y apellido delante del Señor adorando. Somos una comunidad, somos un grupo, somos un cuerpo, formamos parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Pero la adoración está ocurriendo de uno a uno. Estamos delante del Padre adorándolo. Y Él nos conoce. Es mi espíritu con su espíritu. No sé si han escuchado aquella canción que dice, hay momentos que no deberían terminar cuando mi espíritu, Señor, se junta con el tuyo y mi corazón estalla en adoración. Una canción bellísima. Cuando mi espíritu se encuentra con el tuyo y mi corazón estalla en adoración. Es uno a uno, es en la intimidad. Y eso nos lleva a la segunda implicación, y es que la verdadera adoración no es visible para el ojo humano. El hecho de que veamos a alguien con las manos levantadas y los ojos cerrados y cara de espiritual, no significa que esa persona esté verdaderamente alabando al Señor. No ocurre lo mismo en un concierto de rock en el Poliedro, cuando estamos metidos ahí en la olla y íbamos a un concierto y había un poco de gente ahí y estábamos todos con las manos levantadas. No ocurre lo mismo en cientos de ocasiones en las que a lo mejor una persona está ahí, pero su mente está en otro lado. No es una cosa visible. No es una cosa que ocurre a los ojos de los demás, ocurre a los ojos de Dios. Es visible para Él. La verdadera adoración es visible para Él. La tercera implicación es que esa verdadera adoración puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y de maneras diferentes dependiendo de la persona que adora. ¿Le pedirían ustedes a un africano que adore igual que un latino? ¿O que un canadiense? ¿Es acaso la adoración solamente cantar? ¿No? La oración es adoración. El leer su palabra es adoración. El regocijarnos en su grandeza al ver un paisaje y al ver una montaña o al ver la magnitud del mar es adoración. La adoración al Señor ocurre de uno a uno y de maneras diferentes. Es una cosa personal y no tiene lugar, no tiene formato, ocurre de maneras diferentes dependiendo de cada uno de nosotros. Puede ser en el tráfico, puede ser en la ducha, puede ser parado en una montaña,
puede ser acostado, puede ser en el templo mientras estamos todos juntos alabando, pero no tiene un lugar. Nuestra oración debe ser continua, nuestra vida debiera ser una adoración continua al Señor, un reconocimiento permanente de su presencia, de su obra, de su gracia, de su misericordia, de que estamos vivos porque Él lo permite y de que podemos llamarnos cristianos porque Él nos rescató a precio de sangre. En cuarto lugar, la verdadera oración es un acto marcado por la verdad. El adorador adora a un Dios verdadero, que se reveló a los hombres, ¿cómo? A través de las Escrituras. Y la verdadera oración está fundamentada en ese carácter de Dios que leemos en las Escrituras. Pero además lo hace en verdad, lo hace con un corazón honesto que se desnuda por completo delante de Él, que reconoce su propio pecado, que no busca excusas y que reconoce su incapacidad para agradar a Dios por cuenta propia. Señor, aquí estoy, mírame. Límpiame tú y seré más blanco que la nieve. Transfórmame tú, Señor. Sálvame aunque no lo merezco. Y se lo decimos al Dios de verdad, al que se presentó a sí mismo a través de las Escrituras, al Santo, 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 el soberano, al que lo creó absolutamente todo, al que se hizo hombre y se despojó de su majestad para venir como una de sus criaturas a ofrecer su sangre en rescate por cada uno de nosotros, por nombre y apellido. Y eso nos lleva a la quinta implicación, y es que la verdadera oración es el mayor privilegio que alguien puede disfrutar. Hermanos, a pesar de ser quienes somos, a pesar de ser criaturas caídas, de ser pecadores, el Dios santo, 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 el soberano, el creador, nos permite no solamente conocerlo, sino estar delante de Él. No escondiditos detrás de un grupo, sino de manera individual, personal, uno a uno, por nombre y apellido. ¿Ustedes se han puesto alguna vez a pensar en la magnitud de ese privilegio? O sea, yo no sé si ustedes han estado alguna vez con una persona así muy importante. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una compañía que llegué a tener una posición más o menos alta. Era una compañía grande y llegué a tener una posición alta. Y tenía mucho acceso al presidente de la compañía. Y una vez me tocó viajar con el presidente. Yo iba por todos lados con una sonrisa. Estoy con fulanito de tal, presidente del tal banco en Venezuela. ¿Qué es eso? Al lado del privilegio de estar delante del soberano creador de todo el universo. El que hace así y las cosas pasan. El que es capaz de crear esta belleza, esta complejidad infinita de la nada. Hermanos, el poder acercarnos a la presencia de Dios, siendo templo de su Espíritu Santo, es el mayor privilegio que una persona puede recibir. Y la pregunta es, ¿cuán conscientes somos de ese privilegio? ¿Y cuánto disfrutamos de ese privilegio? Podemos hacerlo, fuimos rescatados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto disfrutamos de ese privilegio? ¿Cuánto tiempo del día pasamos conscientes de su presencia? ¿Cuánto tiempo del día pasamos alabándolo por quien Él es, por lo que hizo? ¿Cuánto tiempo del día pasamos hablándole a otros de su grandeza? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida se nos va en cambio en nosotros, en nuestros problemas, cuando tenemos la posibilidad de estar ahí delante de Él? ¿Cómo luce nuestra oración? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo luce nuestra oración? Vamos a
la quinta lección para cerrar el pasaje de hoy. Y es cómo Jesús se reveló definitivamente a esta mujer. Ella le dice, después de que ha venido toda esta conversación en la que ella arranca con rechazo, empieza a darse cuenta, epa, este tiene algo. Ups, me conoce. Tú eres profeta. ¿En dónde adoro? Y él le dice, adorarás en espíritu y en verdad. Y ella le dice, sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Vamos a ponernos ahora en las sandalias de esta mujer. Y él le responde, ese soy yo, el que habla contigo. Hermanos, tenemos que reconocer algo. El único que podía revelarse a la mujer de esa manera era Él. El único que podía revelar la verdadera identidad de Jesús a aquella mujer era Dios mismo. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro en Mateo 16 cuando él dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios? Le dice, dichoso tú porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Hermanos, no existía ningún mortal que pudiera revelarle a esa mujer quién era el que estaba hablando con ella. Pero el que le estaba hablando con ella le dijo, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. ¿Se han puesto a pensar en que si nosotros somos verdaderos creyentes, exactamente lo mismo ocurrió con cada uno de nosotros? Si nosotros hemos llegado a comprender que Jesús es el Mesías, es porque Él mismo nos lo reveló. A ella se lo dijo Jesús en persona. ¡Wow! La confrontó Jesús con su pecado. La llevó de la manito así. Mira, ella tenía los ojos puestos en la carne y se los fue llevando a que los pusiera en lo espiritual. Él, Jesús en persona. Pero ¿no hizo el Espíritu Santo exactamente lo mismo con nosotros? Cuando nos encontramos con Él y tenemos la mirada puesta en la carne y Él nos confrontó con nuestro pecado. Gracias, hermano. Nos confrontó con nuestro pecado y nos llevó de la mano para entender quiénes somos, para entender la magnitud de nuestro pecado y lo terrible de nuestra situación como pecadores, para ayudarnos a entender que no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos. Y nos abrió los ojos y nos presentó la cruz. Y nos dijo, aquí estoy. Soy yo el que habla contigo. Hermanos, esto no es algo que ocurre por la mediación de los hombres. Yo me puedo parar aquí, hablarles a ustedes de Jesús por 7 horas seguidas. Puede venir el predicador más habilidoso y mejor dotado del planeta y pararse aquí y hablarnos. Podemos salir cada uno de nosotros a la calle a hablarle a las personas, pero quien va a llevar a esas personas al conocimiento de la verdad es el Espíritu Santo. Nosotros somos mensajeros. Aquí el mensajero era el autor. Pero tenemos que entender, nosotros a veces nos maravillamos con lo que pasó con esta mujer. Y decimos, wow, Jesús le dijo, soy yo el que está hablando contigo. Hermanos, pero nosotros pasamos exactamente por lo mismo como cristianos. Si realmente hemos nacido de nuevo, es porque Él mismo nos dijo, soy yo el que habla contigo. Quisiera que recapituláramos brevemente estas 5 lecciones. La semana que viene vamos a continuar con el final del pasaje y vamos a ver los resultados de esta conversación. Vamos a ver lo que pasa con esta mujer y lo que pasa con el pueblo. Pero quisiera que hoy concluyéramos recapitulando un poco estas 5 lecciones de cómo luce un verdadero encuentro con Jesús. En primer lugar, un verdadero encuentro con Jesús fue planeado de antemano por Él.
No somos nosotros los que lo buscamos, no somos nosotros los que lo iniciamos. Él nos busca. Y cuando nos encontramos por primera vez con Él, en segundo lugar, nuestra mirada está puesta ¿dónde? En la carne. No tenemos manera de ver otra cosa. En tercer lugar, cuando Él nos confronta con nuestro pecado, ¿cuál es nuestra primera reacción? Buscamos el perdón en las obras, en la religiosidad. Somos religiosos por naturaleza. En cuarto lugar, la verdadera oración no va a ocurrir en la carne. No va a ocurrir tampoco en un lugar. No va a ocurrir a través de un ritual. Para orar a Dios debemos acercarnos individualmente a Él, reconociendo quién es Él, el que se reveló en las Escrituras, creyendo en lo que Él reveló sobre Él y sobre su plan, creyendo en quién es el Mesías, y con un corazón desnudo, con un corazón honesto que no se justifica por su pecado, que no está diciendo, no, es que fulanito me hizo tal o cual y yo hice esto por esto o aquello. Y en quinto lugar, hermanos, recordar que el único que puede revelarnos la identidad de Jesús y la necesidad que nosotros tenemos de ser rescatados por Él es Dios mismo. Y yo no sé, y ninguno de nosotros podemos saber quiénes de los que estamos aquí o quiénes de los que están aquí han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Yo los puedo ver a ustedes alabando al Señor con las manos levantadas y los ojos cerrados, pero lo que ocurre de espíritu a espíritu lo conoce Él y lo conoce cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que si hemos tenido ese encuentro, si realmente nos hemos encontrado con Él, hoy nosotros podemos confesar con absoluta honestidad que, al igual que la mujer samaritana, no merecíamos encontrarnos con Él. Si realmente nos hemos encontrado con Él, podemos testificar, Señor, estoy delante de ti aunque no lo merezco. Y sin embargo, hoy podemos adorarlo. No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. Por lo que Él pagó en esa cruz. Y esa adoración va a ser más real y más profunda en la medida en que lo vayamos conociendo más a través del estudio de las Escrituras, a través de la oración profunda. Va a ser más real en la medida que nos acerquemos más a Él con un corazón contrito y humillado que abre las puertas delante de Él, que abre toda la vida delante de Él y la expone sucia como está y le dice, Señor, límpiame. Esa oración va a ser más profunda y más verdadera en la medida en que vamos confiando por completo en la obra de Jesús en la cruz, de lo que Él hizo y no confiando en lo que nosotros podemos hacer. Esa oración va a ser en espíritu y en verdad cuando uno a uno, cuando nos acercamos a Él individualmente, reconociendo quién Él es, conociéndolo más y más y más y más y reconociendo quiénes somos nosotros. Los invito a que nos tomemos el tiempo esta semana de pasar por este pasaje y leerlo varias veces. Y de hacernos esa pregunta, Señor, ¿dónde está, o esas preguntas, dónde está puesta mi mirada? ¿Está puesta en la carne o está puesta en la eternidad? Tú me hablas a mí de vida eterna, Señor, pero yo me estoy preocupando todo el tiempo de lo que me pasa en la carne. Es pendiente de las cosas que me ofrecen satisfacción temporal. ¿Cómo está siendo nuestra verdadera oración? ¿Estamos nosotros adorando al Dios de la Biblia? ¿Al que se reveló, al soberano absoluto? ¿Que vino a dar vida eterna? ¿Vino a rescatarnos para su gloria? ¿O estamos adorando al Dios que nos puede dar lo que nosotros queremos que nos dé? ¿Cómo está siendo nuestra adoración? ¿Qué tan profundo es ese entendimiento de la verdad? ¿Y con cuánta honestidad nos estamos acercando nosotros a Él? Y a final de cuentas a reflexionar en que si lo hemos llegado a conocer es porque Él se reveló a nosotros, hermano. Y no hay privilegio más grande que ese. No, eso no se compara absolutamente con nada. No hay nada en lo que nosotros podamos pensar que sea comparable con el hecho de poder estar delante del Dios santo, santo, santo,
No solamente porque nos perdonó, sino porque compró nuestro perdón con su sangre en la cruz y nos hizo mensajeros suyos, nos hizo instrumentos suyos para que glorificáramos su nombre, para que predicáramos su palabra y para que fuéramos sus mensajeros y sus representantes aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor, hoy queremos venir delante de ti, Padre, a reconocer que cada vez que abrimos tu palabra, Señor, tú nos confrontas con una realidad, Señor. Tú nos confrontas con cuán lejos estamos todavía, Señor, de ser esos siervos que tú quieres que seamos. Tú nos confrontas con la realidad del pecado en nuestra vida, Señor. Tú nos confrontas con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía. Nos ofreces la seguridad, Señor, del perdón a través de la sangre de Cristo. Nos recuerdas cuán dependientes somos de tu gracia, pero siempre nos estás recordando, Señor, nuestro pecado y nos estás llamando a la santidad, Señor. Padre, mantén esa tensión siempre viva en nosotros, Señor. Y ahora, Señor, que vamos a meditar en este pasaje, que vamos a pasar esta semana meditando en esta realidad de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a evaluar nuestra adoración, Señor, en función de lo que tú quieres que esa adoración sea. Muéstranos, confróntanos, Señor. Si es que verdaderamente no estamos adorando, sino un Dios que hemos creado en nuestra mente, o si verdaderamente te estamos adorando a ti como tú te revelaste. Si estamos buscándote, Señor, porque queremos algo, o estamos buscándote porque tú eres Dios y mereces todo. Si estamos adorándote, Señor, de labios para afuera, o si te estamos adorando verdaderamente con nuestro espíritu, por nombre y apellido, Señor, si estamos parados realmente delante de ti, Señor. Padre, no somos quienes para estar aquí, y eso es lo que hace más grande este momento, Señor, que podemos estar porque tú pagaste el precio, porque tú nos rescataste, porque tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer, Señor. Gracias, Padre. Llévanos de la mano, Señor, confróntanos, moldéanos. Trabaja con cada uno de nosotros para que seamos esos siervos que tú quieres que seamos, Señor. Transfórmanos cada día a la imagen de nuestro Señor. Moldéanos cada día a la imagen de Cristo, Señor, para que podamos ser esos instrumentos útiles. Para que reconozcamos cada día, Señor, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y que nuestra verdadera vida, Señor, está escondida con Cristo, allá. Que recordemos todas esas promesas que nos has hecho, que estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales, Señor. Y que tenemos el privilegio de servir al Dios Altísimo, de glorificar su nombre y de predicar su palabra. Te damos las gracias, Padre, por esto. Bendito seas por siempre. Te damos el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.